Ya está cargando. Buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinar Fianzas y Pólizas de Caución en Ejecución de Obras Públicas, organizado por Cultura de Seguros, página web dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña Fernando Villanueva Bardales, ingeniero especialista en fianzas y caución, quien se desempeña como jefe de ingeniería en Mapfre Perú, unidad de fianzas y cauciones, trabajando en el tema de obras públicas, como por ejemplo el Fondo Mi Vivienda. Él es ingeniero graduado de la Universidad Ricardo Palma, miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú, tiene estudios culminados de maestría en gerencia de la construcción moderna por la Universidad Federico Villarreal. También ha cursado un programa integral de seguros en Mapfre, perteneciendo al quinto superior. Tiene una especialización en contrataciones con el Estado por la PUC. Tiene también un amplio conocimiento en la ejecución de proyectos y obras públicas, aplicando la ley y su reglamento en contrataciones con el Estado, así como sus normativas y programas en la ingeniería de la construcción. Además, tiene experiencia responsable como ingeniero civil en la conducción de obras en sus diferentes etapas como licitación, producción, logística, coordinación, supervisión, residencia, presupuestos, valorizaciones, curva S y liquidaciones. El formato de nuestra webinar va a consistir en un conversatorio de 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestros invitados nos ayude a resolverla. Bienvenido, Fernando, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante y nos gustaría iniciar, si nos puedes ayudar a entender cuál es la diferencia entre fianza y una póliza de caución. Adelante, Fernando, te escuchamos. A ver, parece que Fernando tiene algunos problemitas de conexión. Esperemos unos segunditos mientras se resuelve este problema que tenemos de conexión. Mientras resolvemos este problema de internet, los invito para que vayan dejando sus comentarios. Ahora sí, se está reconectando. Listo, Fernando. Sí, se desconectó. Suele pasar, no suele pasar. Sí. Listo, Fernando, ya di la bienvenida, te hemos presentado y estábamos iniciando con la pregunta principal de la noche, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una fianza y una póliza de caución? Bien, Víctor. Pues primero agradecerte por la invitación y bueno, con el ruedo de preguntas y respuestas que en su oportunidad pues, puedo otorgar con todo gusto. Pues bien, las fianzas y póliza de caución, antes de tomar una diferencia y decirles qué cosa es la diferencia importante de ambas, es que ambos son instrumentos de garantía que se solicitan para la firma de contratos con el Estado y con el sector privado. Llámese la primera carta fianza o póliza de caución, que es de fiel cumplimiento. Esta carta fianza de fiel cumplimiento o póliza de caución es la primera garantía que todos los postores que han sido adjudicados tanto en el sector privado o en el sector público deben de lograr tramitarla ante los bancos o ante las entidades financieras, llámese aseguradoras o cajas. Estas últimas deben ser autorizadas por la SBS. Este es lo primero que se debe de tener en cuenta para firmar el contrato. Sin estos instrumentos de garantía, no va a ser posible firmar el contrato y de ello pues van a venir una serie de condiciones de cada institución financiera que le va a solicitar para poderles emitir, llámese hipotecas, llámese encajes líquidos
llámese encajes a nivel hipoteca o encajes líquidos para que se emita la carta de fianza o póliza de caución de difícil cumplimiento. Luego vienen las fianzas o pólizas de caución de los adelantos, que se llaman adelanto directo y adelanto de materiales. A la pregunta, ¿cuál es la principal diferencia? La diferencia es que la fianza es una garantía que se ejecuta a simple requerimiento de parte del beneficiario. Y este requerimiento tiene que ser honrado por la institución financiera en un plazo máximo de 3 días útiles. Es decir, hay que honrar el pago de la garantía que nos están pidiendo. En cambio, una póliza de caución, el póliza de caución, como dice el nombre, póliza. Las únicas que pueden emitir la póliza de caución son las empresas aseguradoras. Los bancos no la pueden emitir, ni tampoco las cajas. Y ahí está el carácter de pago cuando el beneficiario solicita al que emitió la fianza que se honre, y el periodo de honramiento es previa verificación de lo que realmente se va a pagar. Y ese tiempo demora 15 días útiles para poder evaluar lo que realmente se tiene que pagar. Tiene carácter indemnizatorio, porque como su nombre dice, póliza, está relacionado al sector seguros. Y todo lo que está relacionado al sector seguros, antes de pagarse, se tiene que evaluar primero lo que el valor realmente es de lo que se tiene que honrar al beneficiario que solicita la ejecución de esta garantía. Gracias, Fernando. Y en ese caso, ¿cuál consideras que sería más conveniente para un cliente? A ver, mayormente la que es conveniente para los que hacen licitaciones o publican licitaciones es con el Estado. No demora tanto en pagarse como una póliza de caución, que son 3 días útiles para el Estado, ¿no? Por eso que muchas de sus licitaciones públicas que el Estado publica en el CAC, mayormente solicita fianzas. La actual ley, la última, la 3225, que es la ley de contrataciones con el Estado, también ha señalado que el Estado también puede recibir póliza de caución. Lo dice en la ley de reglamento. Pero mayormente solicitan que la fianza o la garantía sea una carta fianza. Obviamente para el cliente o el postor adjudicado podría presentar una póliza de caución y sería mucho más ventajoso en la medida de que si hay un honramiento de fianzas, estas tienen que primero ser evaluado lo que realmente se tiene que pagar. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando se tiene que pagar. Sucede cuando se rompe las relaciones contractuales entre el contratista y el contratante, ¿no? Que en este caso o es el Estado o es el sector privado. Entonces entran a un proceso arbitral en donde las primeras fianzas que se exponen para ejecutarse son las cartas fianzas de los adelantos. Entonces ahí hay un tema muy de interés, ¿no? Si he emitido fianzas, el honramiento yo tengo que hacerlo en 3 días como garante, el que ha emitido la fianza. Pero si es una póliza de caución, tengo que hacer en 3 días. No. Lo tengo que hacer en un plazo de 15 días, porque primero 3, por lo cual los contratistas pueden pedir póliza de caución y ahí no están los bancos. Ahí solamente están las empresas aseguradoras. Ahora, este tema que es muy importante que tú me acabas de preguntar, mayormente de lo que son las pólizas
de caución, en los procesos de licitación que hacen los postores, en referencia al proyecto, al plazo, al personal que se va a proponer, llámese personal profesional, a la maquinaria que van a presentar. Entonces, hay un momento en el proceso de licitación en donde la consulta del postor, que todavía no ha ganado la buena pro, puede señalar de que se emitan pólizas de caución. ¿Para qué? Para que el comité de licitación acoja esa recomendación y la pueda señalar como aceptada. Entonces, ya ese postor que quizás sea el que gane la buena pro, o otro también, porque la consultas después se integran y son para todos, puedan presentar, en vez de fianzas, póliza de caución. Interesante este tema del plazo, ¿no? El plazo es muy importante, sobre todo, me imagino, desde el punto de vista del Estado, a él le conviene pues que se aplique la garantía en el menor tiempo posible. Por eso para ellos Así sería es. más Y la recomendable pedir una garantía, fianza. así es. Así es, Víctor. Y ahora, si ya las compañías de seguros pueden hacer una fianza, así como también una póliza de caución, me imagino que la fianza es como una competencia para las cartas fianzas que hacen los bancos. Claro, por supuesto. En un momento, creo que fue en el año 2009, sacaron digamos, del ámbito de emitir garantías a las empresas aseguradoras, que las dejaban de lado para que no emitan fianzas. Y hubo todo un reclamo ante la SBS para que el Estado vuelva a incorporar a las empresas aseguradoras para que puedan emitir fianzas, porque iba a quedar solamente en manos de los bancos y de las cajas, y bueno, con algunas cooperativas, ¿no? Yo te digo esto del año 2009. De ahí a la fecha, pues las empresas aseguradoras autorizadas por la SBS tienen el objeto de poder emitir fianzas, y bueno, y también póliza de caución, ¿no? ¿Y cuál es más barato de repente, ¿no? Para un cliente, una fianza o una caución? Llámese garantías, está en relación al mercado y está en función al porcentaje de primas, al monto de la prima que cada institución financiera solicita. Mayormente oscila entre 3.5. He visto incluso casos que van hasta el 5%, 7%, llámese cajas o cooperativas, en donde en las regiones, llámese provincias, las que más lideran la emisión de estas garantías son las cajas y también las cooperativas. Muchas de ellas, llámese cooperativas, se emiten garantías sin tener la autorización de la SBS. El Estado a veces las acepta, pero después le pide al postor ganador, cuando ha firmado contrato, que las cambie, ¿no? Cosa que no debe pasar, ¿no? Pero a veces pasa. Y ahí sucede que las empresas aseguradoras o los bancos a veces reciben requerimientos de estos contratistas pidiendo una carta de fianza de fin cumplimiento para reemplazar esa fianza que ha sido emitida por una cooperativa. Y ahí me imagino que la recomendación sería que lo tome directamente pues con una compañía de seguros, ¿no? O con una entidad que esté debidamente avalada por la SBS para evitar que encarezca después más adelante este cambio, ¿no? Porque ese cambio le va a salir más caro, me imagino. Claro, o capaz, porque, claro, sale más caro porque ya contrató un fiel cumplimiento con una institución financiera que ya pagó el tiempo que va a demandar la ejecución de la obra o el servicio o el suministro, ¿no? Y otra vez tengan que pagar nuevamente otras primas con una institución financiera que está avalada por la SBS.
estas fianzas que dan las compañías de seguros no, no merma el apalancamiento financiero que pueda tener con un banco, ¿no? Un cliente. Creo que esa es una de las ventajas. Así es, totalmente. Son totalmente diferenciados. Hay un escenario muy interesante para aquellas empresas que se sienten con su línea agotada o copada, puedan tocar las puertas a las empresas aseguradoras que también emitimos fianzas. El cúmulo de ambas son diferenciadas. El tema de fianzas con bancos no se contabiliza con el tema de fianzas de las empresas aseguradoras. Ahora, una consulta adicional. Por ejemplo, ¿qué es lo que evalúa una compañía de seguros de cara a un cliente para poder darle una fianza o una caución? Son tres partes importantes, ¿no? Obviamente, la fortaleza financiera que tenga el contratista, ¿no? Llámense tus estados financieros, experiencia que tenga el contratista en años de funcionamiento, qué tipo de obras realiza y si es que ha tenido alguna particularidad de siniestro con una institución pública o privada. Se evalúa también la ubicación, el acceso, dónde se va a ejecutar la obra, la zona de confort donde el contratista normalmente ejecuta sus obras, llámese norte, llámese centro, llámese sur del Perú, y también evaluamos mucho lo que es la experiencia del contratista, ¿no? No se suele garantizar una obra que haya ganado, pues, exagerando, una obra de 50 millones que en su promedio haya ejecutado máximo 8 o 10 millones de soles. Vamos a la par, de acuerdo a lo que el contratista tenga como capacidad. Así sea una operación que reúna todas las seguridades de costo y de plazo de la obra, no solemos colgarnos de esta emisión de garantía más que todo, porque la experiencia debe ir a la par, de acuerdo a los contratos que ha ejecutado, y también a la par de las obras similares que ha ejecutado. Y te digo esto por un tema que es muy importante. El zapatero con sus zapatos, como que dice, ¿no? Si yo ejecuto carreteras, pues obviamente voy a tener una expertise de carreteras, y mañana más tarde que nos presente una operación de un hospital, pues el tema por ahí es de mucho cuidado, ¿no? O al igual lo que ejecutan obra de saneamiento, ahí se les presente en ejecutar alguna edificación, llámese colegio, o llámese una sede institucional, o llámese un puente, ¿no? Un puente que nunca ha ejecutado en toda su historia como contratista, ¿no? Entonces, hay que saber analizar la capacidad que tiene el contratista en cuanto a experiencia de sus obras que ha ejecutado. Mayormente en el Perú, los contratistas, digamos, que no son los grandes, sino llamémoslos medianos, mayormente ejecutan pavimentaciones urbanas en ciudades, agua y saneamiento, tanto en ciudades como en zonas rurales, y también lo que son edificaciones, llámese colegios, ¿no? También ejecutan lo que son carreteras o mantenimiento o conservación de las mismas. Entonces, es el común denominador que las empresas nacionales son las que ejecutan. Ahí que venga un hospital, que venga un puente, que venga una defensa ribereña, son temas muy puntuales que hay que analizarlo con mucho tino. ¿Y por qué te digo? Porque hay plazos de obras que ni Superman, como siempre les digo a los clientes, lo van a acabar, ¿no? Así trabajen las 24 horas. No lo van a acabar. Entonces, hay que tener mucho análisis en estos temas de
de plazos también en cuanto al monto de la obra, ¿no? A eso también hay que evaluar lo que señalan las bases o términos de referencia, ¿no? Que son las reglas de juego que el Estado o el sector privado también te las pone en bandeja, ¿no? Ya tú las aceptas, te tienes que atener a esas reglas de juego contractual, ¿no? Yo lo llamo así. Y hay penalidades que a veces son penalidades, pues, que son una jalada de pelos, ¿no? Porque si tú te equivocas en no cumplir alguna actividad en obra, te aplican una penalidad tremenda, ¿no? Que quizás con una, con dos o con tres que no hayas cumplido, puedas llegar al monto de la suma asegurada de la carta de fianza de fin cumplimiento, que es el 10% del, del monto del contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se refieren las penalidades. Imaginemos el caso de un pequeño contratista que ha tenido experiencia en la vida privada, construyendo algunos colegios, ¿no? Y recién se inscribe para poder concursar con el Estado. Pero es nuevo con el Estado, pero ya tiene algunos años en la parte privada. ¿Ahí tiene algún castigo porque recién va a contratar con el Estado en cuanto al costo de su seguro? A ver, castigo no. Quizás un mayor encaje, como te dije hace unos momentos, su zapato con su zapatero, ¿no? O el zapatero con su zapato, ¿no? Mayormente los contratistas que se dedican al sector privado tienden a cambiar su brújula y ver el escenario público. El escenario público, a diferencia del privado, está en función a una normativa que es la Ley de Contrataciones con el Estado en el capítulo de obras públicas. Y ahí hay que ser muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Hay que tener mucho seguimiento, porque si tú te olvidaste de pedir, por ejemplo, una ampliación de plazo de acuerdo a la línea de tiempo que señala la partida que tú no puedes ejecutar en una obra, te olvidaste de pedir la ampliación de plazo, ya fuiste. O sea, ya perdiste la oportunidad de pedir la ampliación de plazo que sí te correspondería si que lo hubieses hecho en el tiempo oportuno. En una obra privada hay mayor flexibilidad. También hay plazos, pero es más flexible. En el Estado no. En el Estado hay una serie de armar expedientes, de armar algunas consultas que se hacen al Estado para que te pueda absolver cuando hay modificaciones en el proyecto, y las demoras son tan extensas que te comienza a afectar el avance de la obra. En la parte privada no, en la parte privada hay más dinámica. Tú haces una consulta y te responden inmediato. Entonces, son diferencias que si te das cuenta, en el sector privado es más dinámico. En el público no. Y en el público, por las demoras, que a veces el Estado mayormente no te atiende tus consultas, tus gastos generales empiezan a correr, a pagar más de lo que en el sector privado no suele pasar. También pasa, pero no en tan cantidad como el sector público, ¿no? Eso no quiere decir de que las operaciones que se tienen con el Estado son malas, ¿no? Al contrario, si tú tienes una buena experiencia, manejas tu tiempo, tienes personal calificado que conozca contratación con el Estado, que tu personal, sobre todo tu residente de obra, el que esté en la cancha ejecutando ahí en el sitio de la obra, conozca bien claro, aparte la parte técnica que hay que respaldar del proyecto, también que conozca los temas de contrato, manejo de plazos, manejo contractuales, saber llenar el cuaderno de obra, ¿no? Porque esa es la bitácora que toda obra tiene, en donde tú anotas todas las incidencias que pasan en una obra.
todas, y que son motivo después de antecedente cuando tú quieras pedir una ampliación de plazo o una adicional de obra cuando se presente en el proyecto. Me imagino también que esta ampliación de plazo también va a ampliar la vigencia de la póliza y por ende habrá que cobrarle a través de un endoso una extra prima, ¿no? Por ese nuevo periodo que están modificando. Así es, Víctor. Toda ampliación de plazo hace de que en automático todas las garantías que estén emitidas a favor de ese proyecto también se amplíen también. Ahora, me imagino que la respuesta para aceptar esa ampliación demorará unos días, ¿no? Internamente en las compañías de seguros. Pero estos días se amplían más si es que es una póliza tal vez facultativa. A ver, claro, si hablamos de tema facultativo, estamos hablando de obras grandes ya. Recuerda que el facultativo tú tienes que tocar las puertas a tu reaseguro de afuera, ¿no? Y cuando tú tocas las puertas de tu reaseguro de afuera, está en función a tus límites, por los cuales en la zona, en la región, tú puedas emitir fianzas para un cliente, ¿no? Cada empresa afianzadora, llámese pues en el caso de las que emiten las aseguradoras, por cada cliente tiene un límite de poder, es como una línea, ¿no? No es una línea, pero tiene un límite que puede dar garantías, en el caso de fianza, póliza de caución, para ese cliente. Ese cliente puede tener 5 operaciones, y con las 5 operaciones ya quedó el límite. Si pasa el límite, ¿no? Te doy un ejemplo, que si pasa los 30 millones de soles, ya uno tiene que pedir, tocar las puertas hacia afuera. Entonces, son operaciones que demandan cierto tiempo, ¿no? Y ese tiempo a veces es muy perjudicial al contratista, que puede perder el proceso de licitación por no conseguir la carta de fianza y fin de cumplimiento que es tan necesaria en ese momento para firmar el contrato. Ahora me imagino que también al cliente se le hará un seguimiento, ¿no? Para que pueda con tiempo pedir esta ampliación no solamente al Estado, sino también a la compañía de seguros y la compañía de seguros se lo pide al reasegurador, ¿no? Tiene que calzar estos tiempos para no caer en incumplimiento de contrato y después se activa la póliza de caución. Claro, justamente te decía que los plazos son muy importantes y necesarios. Hay que tener conocimiento de los plazos que uno tiene en contrato con el Estado, mayormente, y sector privado, y los plazos que uno tiene para emitir la carta fianza o conseguir la garantía que tú desees del sector que te emite las garantías. Hay contratistas que piensan que uno presenta tu requerimiento a una empresa que emite garantías y que al día siguiente te va a emitir la fianza. Eso no es así. Hay un plazo que obviamente está entre unos, yo calculo, entre unos 10 a, por no decir, a 12 días útiles, ¿no? En la cual una empresa que emite fianzas te va a dar respuesta en que tu operación ha sido aprobada y por tanto se va a emitir la fianza que has solicitado. Qué importante lo que nos dice Fernando, ¿no? Que la persona que pide este tipo de pólizas tiene que estar pues siempre alineada con los plazos, ¿no? Estos Así es. plazos, me imagino, se les pide como una garantía al cliente que tiene que cumplir con avisar con tiempo, o no es no es un motivo de exclusión de la póliza. No, a ver, cuando es una operación nueva, cuando la obra todavía no va a empezar, lo primero que uno se fija es los plazos que tiene para poder firmar el contrato. La primera carta fianza, que es muy importante y necesaria, es la carta fianza de fin cumplimiento. Después viene la carta fianza de los adelantos, que también tienen sus plazos para poderla solicitar. Pero la primera es la carta fianza de fin cumplimiento. Y yo recomiendo de que esta gestión de poder solicitar la carta fianza de fin cumplimiento, y también que usualmente también lo solicitan en forma paralela de los adelantos, sea a los pocos días de haberse otorgado la buena pro. A los pocos días. No esperen
que pase después de la buena proconsentida y estén con el tiempo ajustado de 2 a 3 días para que puedan conseguir una carta de fianza de fin cumplimiento en ese lapso. No se la van a dar con los encajes líquidos que proponen. Quizás se la puedan dar con un encaje líquido del 100%, o una hipoteca del 100%, o mucho más de la garantía. Entonces ahí usualmente te la brindan. Pero eso, ¿qué significa? Significa que te vas a tú, como contratista, te vas a algo que tú puedas tener a futuro para otra operación, ya lo utilizaste para una operación de ese momento. Y después, cuando se te presenta otra operación, esa garantía no la puedes utilizar para otra. Y si la utilizas, y si es una hipoteca de segundo orden, ¿no? Mayormente las aseguradoras o bancos no aceptan hipotecas de segundo orden, porque de primer orden están en otra situación de otra operación que no es de la institución financiera que ha emitido la fianza, ¿no? Es muy importante tener los plazos muy acotados, ser muy eficiente en pedir las garantías, sobre todo con el Estado, porque si tú no presentas un fiel cumplimiento en el Estado, corres el riesgo, o mejor dicho, el Estado te inhabilita un año en el cual tú no puedas contratar con el Estado. Y me imagino que de repente cuando regrese o pase ese tiempo, va a ser más complicado conseguir contrataciones con el Estado y las pólizas de caución o las fianzas van a ser más costosas por haber tenido Bueno, esa penalidad. claro, lo que pasa es que en ese año, si ha sido un contratista que se ha dedicado al sector público, ese año va a tener que buscar proyectos en el sector privado. Lo va a tener que hacer ahí, hasta que se active nuevamente en poder contratar con el Estado. Que se tenga mayor costo en las primas, creo que no, se mantiene igual a lo que el mercado lo disponga, ¿no? ¿Cómo ha crecido este mercado de cauciones o de fianzas? ¿Cuál ha crecido más, fianzas o cauciones para una compañía de seguros en los últimos años? Más crece el tema de fianzas. La garantía de póliza y caución acá en el Perú es una garantía que recién está ingresando, o mejor dicho, se está tomando mucho en cuenta. Se emite, sí, para proyectos de contratos privados, mayormente, ¿no? Llámese subcontratos con el contratista principal. Debería ser más comercial, llámese, que también se conozca esta garantía de póliza y caución, por lo mismo que como dije al comienzo, en caso suceda una ejecución de la garantía, pues hay un plazo mucho mayor en el cual uno pueda señalar cuál es el monto real que tengo que resarcir, o sea, qué monto tengo que indemnizar. La palabra indemnizar está muy relacionada a lo que son seguros. Y lo que es seguro es una póliza. Acá tenemos una pregunta de Víctor Luna Victoria. Él nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Se puede utilizar una caución en los contratos con el Estado? Actualmente exigen carta fianza. Claro, el Estado ahora lo permite. La ley de constitución del Estado y reglamento lo permite. Lo señala también. El Estado actualmente, antes se señalaba garantías, ¿no? Llámese cartas fianzas. Ahora señala cartas fianzas y pólizas de caución. También el Estado lo señala también en la ley y reglamento, que también lo puede recibir. Pero como te dije al comienzo, mayormente el Estado recibe fianzas, por lo mismo que los plazos que tienen cuando hay una ejecución de fianza en una póliza son mucho más mayores que una fianza, ¿no? Y a pesar que la ley lo permite, me imagino que algunas licitaciones solamente mencionan fianza. Por eso que es muy importante que en las consultas o observaciones que se hagan en el proceso de licitación sea acogida, a pesar que la ley lo dice, ¿no?
se consulte. En ese proceso de licitación, el Estado va a recibir como garantía, en caso yo sea el ganador de la buena pro, que emite una fianza, ¿puede emitir una póliza de caución? Entonces te van a decir, sí, ya, pues, ya te dijo. Entonces, ahí tienes amplitud para que tú puedas emitir una garantía, ¿no? De póliza de caución de fiel cumplimiento para firmar el contrato. La persona que nos está escuchando y en un futuro haga esa consulta, pues va a tener cierta ventaja al no utilizar su crédito financiero con el banco, sino simplemente puede tomar la póliza de caución y va a tener cierta ventaja sobre otros postores, me imagino. Ah, por supuesto, claro, claro que sí. Fernando, y cuéntanos, la carta fianza o la fianza, mejor dicho, que hacen las compañías de seguros o las pólizas de caución, ¿tienen algunas exclusiones que uno debe tomar en cuenta? Claro. A ver, las exclusiones van dependiendo cómo se siente cómodo cada institución financiera que emite las fianzas. Una exclusión son los saldos de obra, ¿no? Saldos de obra que el Estado licita de aquellos contratos que quedaron sin terminar la obra y había un tramo por terminar y ese tramo el Estado lo vuelve a licitar. ¿Y por qué? Porque los saldos de obra mayormente ya tienen antecedentes de por qué no se terminó la obra con el primer contratista. Muchas veces estas complicaciones que pasó y que obligó a resolver el contrato con el primer contratista pueden todavía subsistir y llevar todas estas observaciones al saldo de obra. El saldo de obra puede tener las mismas observaciones, las mismas situaciones que obligaron a que el contratista anterior no termine la obra, ¿no? Entonces, esa es la primera exclusión. Segunda exclusión, emitir fianzas o garantías para aquellas operaciones que están en proceso arbitral. Tampoco. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién tiene la razón. Si tiene la razón el contratista o tiene la razón la entidad. Y para que tú veas un análisis profundo en caso se tenga que emitir una fianza para este tipo de casos, te tienes que meter a la línea de tiempo de la obra. Analizar la línea de tiempo, ¿qué significa? Todo el proceso de ejecución de la obra hasta donde determinó que el contrato se rompa. Entonces ahí te vas a dar cuenta quién de los dos ha tenido razón. Pero para que hagas ese análisis ya pasó el tiempo de emisión de una fianza. Por lo tanto, lo excluyes, ¿no? Se excluye la atención de esa operación. Otros también son aquellas operaciones que están muy lejanas, como que dice, para llegar ahí hay que pasarte 5 quebradas o 20 cerros, ríos, ¿no? Exagerando, que definitivamente no te va a garantizar de que la logística del personal humano o materiales va a llegar a tiempo, ¿no? ¿Qué otra más? Los hospitales también. Hay instituciones financieras que no son muy proclives en atender garantías para hospitales. Los hospitales en el Perú, yo sé que hay buenos contratistas muy buenos. Un caso, para que ustedes se den cuenta de por qué el hospital de Ate no se entregó, a pesar que la infraestructura estaba ahí ya construida. Ustedes recordarán que este hospital fue muy filmado y se señalaba con el tema de la pandemia que vivimos, por qué no funcionaba, ¿no? Era todo un elefante, digamos, blanco, que estaba listo para funcionar. ¿Y por qué? Porque había algunas observaciones que quién sabe, lo que reciben la obra, que también en este caso, el MINSA o el Salud, ¿no?
haya hecho algunas observaciones, ¿no? Entonces, los hospitales, cuando uno lo termina de ejecutar, siempre hay observaciones, siempre. Entonces, qué hace eso? Hace de que tus garantías se sigan renovando, ¿no? Y sucede que a veces entran en proceso arbitral. Y estos procesos arbitrales demoran, por no decirte, más de 3 o 4 años. Y esos años, ¿quién te paga las primas? Hay contratistas que a veces se quedan sin liquidez y no tienen la opción de pagar primas. Y como sabes tú, en una fianza, tú no puedes seguir, no puedes dejar de seguir emitiéndola si las primas no te pagan. Tú tienes que seguir emitiéndola. Porque si tú no la sigues renovando porque no te pagó tu cliente, corres el riesgo, y de hecho que sí, que la entidad te lo va a ejecutar. Entonces, ahí ¿qué sucede? Que las primas se van acumulando, y cuando sale el dictamen del proceso arbitral que se llama laudo, ahí a ver si es que este laudo, si es a favor del contratista, el contratista te va a pagar tus primas al que te emitió la fianza. Es un tema que es muy escabroso en esa parte, en donde ya entra el estudio de abogados, ya entran recupero de las primas que no te han dejado de pagar, ¿no? Y otros, básicamente, cuando sucede este tipo de ampliación de que las fianzas se renuevan varias veces. Qué interesante, no conocía esa modalidad, por lo que entiendo. Entonces, la póliza no termina hasta que, me imagino, o se aplica la caución o la garantía, o se termina la obra de repente, ¿no? Y si en el camino o en el medio hay alguna demanda o algo por el estilo, o algún tema de arbitraje, mantiene viva la vigencia de la póliza. Así es, se mantiene vigente. No la puedes dejar de mantener vigente porque te ejecutan, el contratante te ejecuta, o mejor dicho, el beneficiario, te ejecuta en forma inmediata. En ese caso ya internamente lo mando a provisión de cobranza dudosa, pero sin anular la provisión. ¿No? Sí, es un tema que todas las instituciones financieras lo tienen como un fantasma. La provisión es tan grande que tienes que ver la manera como la bajas, y la única manera es recuperando lo que te deben. Ahora ese recupero también, ahí a que te paguen, ¿no? A que te paguen. Es bastante, hay una tensión de tiempo tremendo, ¿no? Me imagino que esto se vuelve más complejo cuando es una obra de mayor envergadura y hay reaseguradores de por medio, ¿no? También, así es, también. Interesante. Interesante este mundo de cauciones y de fianzas. Si bien es cierto, el día de hoy nos íbamos a enfocar en todo lo que era obras públicas, pero creo que también hay otras pólizas de caución que se hacen para otro tipo de licitaciones con el Estado. Me parece, si uno es proveedor de alimentos o proveedor de mercaderías o de útiles, creo que también podría pedir una póliza de caución o una carta o una fianza. Claro, lo que dice el Estado es en forma general, ¿no? El Estado tiene varias modalidades de atender sus procesos de contratación, como son obras, son consultorías, son suministros y son bienes. Y cada uno tiene su particularidad en cuanto al requerimiento de las garantías para que los contratos del Estado se cumplan en el plazo. Estaba leyendo que hay algunos tipos de obligaciones asegurables. No sé si nos puedas comentar un poquito sobre estas obligaciones de hacer, de dar. Me parece que por ahí los había leído en alguna parte de la ley. Sí, mayormente las obligaciones de hacer son
son obligaciones que tú lo palpas, lo ves, digamos, lo sientes, lo tocas, ¿no? Llámese lo que son ejecución de obras. Ese es de hacer, ¿no? Y de dar, más que todo, va relacionado a lo que son compromisos de pago, que es un intangible. El hacer es un tangible, que tú lo puedas percibir, tocar. El de dar es un intangible, ¿no? Cada institución financiera tiene algunas particularidades en emitir fianzas o garantías de dar a lo que realmente emiten fianzas a lo que es de hacer, ¿no? Muchas, más que todo, se abocan a emitir fianzas que tengan características de hacer. Está revisando algunas cifras del mercado de seguros sobre algunos productos o tipo de seguros que se venden, ¿no? Y hemos visto algunas caídas en seguros de autos, por ejemplo, en el seguro de aviación. Pero está revisando que el seguro de cauciones ha tenido un incremento al mes de octubre. Víctor, se fue la señal. Sí, creo. Ok, a ver, Sí. estaba revisando un poquito las cifras del mercado de seguros. Ya. Y hemos tenido pues caídas en los seguros de autos, los seguros de aviación. Pero he revisado la cifra de caución y he visto que ha tenido un incremento de un 14% más o menos al mes de octubre, ¿no? A pesar de que hemos tenido una etapa de pandemia y crisis económica, pero este seguro ha crecido, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe este crecimiento de las pólizas de cauciones? Bueno, yo pienso que un sector que no ha sido muy golpeado, que obviamente ha sido golpeado también, pero a diferencia de otras actividades económicas, ha sido el sector de seguros, ¿no? Han habido actividades que por la pandemia han sido beneficiadas, ¿no? Han sido beneficiadas. Por ejemplo, un claro ejemplo es la atención de, de fianzas o garantías para lo que es el programa Techo Propio, que el Fondo Mi Vivienda promueve. Ahí la maquinita, en cuanto a operaciones, que no está relacionado a lo que es un proceso de licitación, sino tiene otro esquema de gasto público, se ha estado dando con mucha fuerza. Y ahí, como el sector que tú me comentas, ha tenido un crecimiento notable en cuanto a la atención de viviendas de apoyo social, ¿no? Más que todo dirigidas a familias de bajos recursos. Interesante. Otra consulta más. ¿Cómo ves el futuro de las cauciones en los próximos años? Bueno, el tema de cauciones, hay un mundo mucho por el cual hay que hacer conocer desde el punto de vista comercial. Hay mucha literatura en el tema de cauciones. Acá en el Perú no se conoce mucho. Las ventajas son también interesantes. Hay que hacer, mucho difundir lo que son estas garantías acá en Perú. Mayormente solamente se ha estado atendiendo lo que son fianzas y muchas de las cuales, como tú sabes, han sido lideradas por los bancos, ¿no? Sector asegurador también tiene una fortaleza tremenda y un respaldo patrimonial y un respaldo, digamos, financiero, de respaldo ante cualquier situación que también se pueda presentar. Y el tema de caución que va relacionado al sector seguros, pues también hay un campo que hay que explorar, difundir, ¿no? Y poder atender. Seguros hay un principio para los seguros tradicionales como autos, incendios, multirriesgo, de robo, que es el principio de subrogación, ¿no? ¿Aquí también se aplica este principio de subrogación en una póliza de caución? Ahí hay que ver, básicamente,
recuerda que acá los principios de hacer y de dar también hay que analizarlos, ¿no? El tema de subrogación hay que verlo, debería aplicarse, pero también hay que ver las condiciones por las cuales uno suscribe un contrato. Las fianzas no solamente se emiten por hacer, sino también de dar. Una garantía, un instrumento de garantía es aquellas garantías que también te piden el sector privado, que se llaman garantías de calidad o garantías de buen funcionamiento, ¿no? Muchas instituciones financieras que emiten las garantías, no se suele emitir estas garantías porque corre ese riesgo de que la operación no funcione bien. Ahí viene un tema de dar, ¿no? De dar, no es hacer, porque vas a ver si es que el producto que tú has ejecutado funciona o no funciona bien. Y hoy en día, con todo este tema de la transformación digital, ¿no? Vemos que hay muchas iniciativas de repente para desarrollar nuevos tipos de negocios, ¿no? Startups, insurtechs o fintechs, ¿no? Y ellos necesitan, pues, levantar capital para poder desarrollar tecnologías aplicadas al sector financiero, tecnologías aplicadas al sector seguros. Si es que alguien hace un contrato con el Estado para desarrollar un aplicativo o una funcionalidad, digamos, también va a necesitar una garantía o una fianza o tal vez una póliza de caución, ¿no? Pero esto es nuevo para nosotros, ¿no? Ya se están haciendo este tipo de seguros para este tipo de emprendimientos de insurtech o fintech. A ver, por lo que me comentas, yo lo podría relacionar a estas propuestas como consultorías. Y las consultorías, llámese elaboración de proyectos para el Estado, porque cada obra tiene que haber un expediente técnico y del cual hay que después licitarlo como antecedente para que las empresas contratistas que participan en este proceso de licitación lean el expediente. En el caso que tú me comentas, estas propuestas tecnológicas, me imagino que es para afianzar o mejorar los procesos internos del Estado, mejoras en su productividad, en su eficiencia, proponiendo quizás modelos de trabajo o planes o flujos de lo que se llaman ahora los famosos workflow, ¿no? El Estado, para ser más eficiente, es obvio que necesita mejorar sus procesos de atención de gasto público. Muchas entidades del Estado, cuando terminan fin de año, devuelven plata al mes, porque no terminan de gastar realmente. Y si lo que gastaron fue eficiente o no fue eficiente. Muchas veces ese gasto está relacionado a pago de personal o a pago de servicios muy eventuales, pero a lo que realmente debería gastar, en este caso, lo que es mejorar la infraestructura pública, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar las atenciones que el ciudadano necesite y requiere, muchas veces quedan en proceso de elaboración o muchas veces ni siquiera se toman en cuenta. Entonces, ahí va muy importante de que estos procesos que tú me comentas serían, yo los llamaría a nivel de consultorías, que ya el propio Estado lo tendría que proponer, ¿no? Actualmente, para el caso de obras, hay un programa que se llama el MIN, ¿no? El MIN es un programa que se llama MIN Manager, es un programa que se aplicó en los Juegos Panamericanos. Muchos de los, y también se aplicó, en vez que se contrate a empresas contratistas, se hicieron convenios internacionales de gobierno a gobierno, ¿no? Donde hay gobiernos que han ofrecido su fortaleza para concluir estas infraestructuras en los Juegos Panamericanos. El BIM Manager es un programa que te permite
realizar un proyecto en tiempo virtual aplicando la tecnología, en donde el especialista, llámese arquitecto, o llámese ingeniero estructural, o ingeniero sanitario, ingeniero electromecánico, cuando sucede alguna situación en obra que hay que solucionar, en ese momento todos se conectan, todos los especialistas se conectan para solucionar el problema. Y estos especialistas, uno puede estar en Canadá, el otro puede estar en Chile, acá en Perú, y el otro puede estar en Japón. Y los cuatro se juntan en el sistema. Cuando nos juntamos nosotros a través de este aplicativo del Zoom, y empiezan a dar soluciones a este adicional o a esta modificación que pueda pasar en el contrato. De tal manera que tus tiempos se mantienen y no tienes tiempos alargados, ¿no? Que hace que tu obra después se termine mucho después. Eso hace la eficiencia. Este programa de BIM Manager, el Estado lo está proponiendo ahora. En Chile ya forma parte del gasto público. En Chile. Y le digo Chile porque siempre es la competencia que siempre nos tiene al costado. Y acá en Perú ya tuvimos, como te digo, esta primera experiencia con los Juegos Panamericanos. En el sector privado, yo como ingeniero, sé que mi sede del Colegio de Ingenieros del Perú ha aplicado este sistema, el BIM Manager, ¿no? Y con muy buenos resultados interesantes. Actualmente hay ingenieros civiles como arquitectos, como también otras especialidades, que ya tienen la experiencia de aplicar este sistema BIM Manager, que va a ser muy revolucionario tanto para el sector privado y público para ser más eficientes en la terminación de obras. Interesante. Y este sistema, cuando compras entre gobierno y gobierno, entonces ahí me imagino que vendrá como un fronting la póliza de caución. Mira, acá entre gobiernos hay una manera de garantizar los proyectos. A veces no se aplican garantías, porque tú como Estado estás respaldando la ejecución de la obra, ¿no? O el proyecto. Una parte tiene relación con los famosos fideicomisos, ¿no? Hay actualmente la norma de fideicomisos en la cual tú puedas sacar fianzas o garantías. Los adelantos ya no van a tener fianzas si tú sacas un contrato a través de fideicomiso. Los adelantos no se van a emitir fianzas para que el Estado entregue la plata no al contratista, sino a la cuenta de un fideicomiso, el cual va a ser controlado para que todos los flujos de los adelantos y las valorizaciones vayan a la obra. La única fianza que se va a emitir, eso sí, para el contrato, es decir, cumplimiento. Eso sí nos va a restar, tanto a todas las instituciones financieras que emitimos las cartas fianzas de adelantos, que se está aplicando, ya han empezado a aplicarse, ¿sí? Pero todavía no está muy difundido, pero es una buena alternativa también para lograr contrato con el Estado, sobre todo para aquellas obras que superan los 5 millones de soles. Podríamos decir que en el futuro los fideicomisos serían la competencia de las cartas fianzas, o de las fianzas, o póliza de cauciones. Exacto, exacto. Y me atrevería a decir, tal vez la ley se amplía para que las compañías de seguros también puedan hacer fideicomisos, o estoy hablando cosas que no tienen mucho sentido. Esperemos que sí. Sí, claro que sí. Claro, sí, hay facultades que las empresas aseguradoras, acá el control, como siempre se ve, lo que es la administración de flujos, hay que hacerlo muy fino, hay que ir en la mano con tu avance valorizado versus tu avance financiero. El balance debe ser igual. Tú avanzas, digamos, 35% de avance de obra valorizado, tú tienes que haber desembolsado también un 35% del monto de la obra. Tienes que ir en la mano para que no le dejes sin liquidez al contratista. Y no te puedes ir mucho más ni mucho menos porque tienes que ir un tema balanceado, ¿no? Eso también lo controlan los supervisores que son contratados para el Estado para ver las obras públicas y también privadas y son muy cautelosos de que los avances
vayan de la mano con la parte financiera, lo valorizado y lo financiero, pero que también sean obras que estén normales en su avance. No es muy bueno que una obra esté atrasada. Debe estar ligeramente atrasada, en la cual tienes la oportunidad del mes siguiente de balancear tu obra y lograr la normalidad, o obras que estén adelantadas. Eso es también muy importante como análisis de riesgo, si es que tu obra está adelantada o está atrasada. Y el COVID, Fernando, ¿cómo ha impactado en caso de los siniestros, ¿no? ¿Habrán algunas obras que habrán ejecutado su fianza o su póliza de caución por los retrasos que tuvieron por el COVID? No, la norma, salió una norma que también lo respaldó la OCE, en la cual las ejecuciones de fianzas se paralizaban en el tiempo de la cuarentena que hemos tenido, del COVID. Ninguna fianza o póliza de caución se va a ejecutar. A partir del mes de los primeros días de julio, si no me equivoco, los primeros días de julio, ya se activó nuevamente el proceso de ejecución de garantías. Pero entre marzo, la quincena de marzo, el 16 de marzo, hasta finales de junio, ninguna institución pública o privada podría, sobre todo pública, que yo tenga conocimiento, podía ejecutar fianzas en ese tiempo. Qué bueno, eso ha sido un buen respaldo para todos los que están en el sector, ¿no? Víctor, no te escuché. Qué bueno que haya sacado ese gobierno, porque si no hubiera impactado negativamente en el sector. Ah, sí, claro, por supuesto. Claro, así es. Fernando, ya solamente para terminar, no sé si nos puedas compartir algún caso en el cual un cliente salió beneficiado de repente por tener una póliza de caución o una fianza, ¿no? Algún caso en el mundo, o tal vez en el mercado nacional, que nos pueda servir a nosotros como para tomar conciencia de lo que estamos en el sector, de repente de hacer contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Cómo ayudó mucho el tener esta póliza de caución? A ver, un caso en particular no conozco casos particulares, como por lo mismo que te digo que las cauciones recién están ingresando al mercado de garantías como una alternativa para poder firmar contratos con el Estado o sector privado. En esa parte sí no te podría tener mayor amplitud sobre estas garantías. Sobre alguna otra póliza que no sea con el Estado, alguna póliza particular de repente, con alguna obra particular, o algún caso que hayas escuchado en otros países. Bueno, sé que una póliza de caución, como te comento, hay un plazo de análisis para saber cuánto es lo que tú tienes que pagar. Que yo haya conocido casos así fuera de Perú, sería mentirte que no. No. Ok, Fernando, gracias. ¿Y algunas recomendaciones para los clientes? ¿Qué cosa deberían tomar en cuenta cuando vaya a tocar la puerta a una entidad financiera para una fianza o a una compañía de seguros para una fianza o una póliza de caución? Claro, dos temas importantes. Primero, el encaje que van a proponer. ¿Qué porcentaje de encaje líquido, mayormente son las que más acomodan las instituciones financieras, o como también hay otras instituciones financieras que piden encaje a nivel de cheque diferido, ¿no? Pero mayormente encaje líquido. Y sobre todo que presenten sus operaciones a tiempo, ¿no? Que tengan una expertise de no solamente tener una sola opción, sino tengan varias opciones en el mercado de empresas que emitimos fianzas. No pongan todos los zapatos, digamos, en una sola alternativa. Háganlo con varias alternativas de tal manera que no se sientan después estresados o preocupados en no conseguir la carta fianza para firmar el contrato. Yo siempre les digo a todos los contratistas que presentan fianzas, o a los brokers, o agentes de cada institución financiera, que siempre presenten sus operaciones a los pocos días de haberse otorgado la buena pro.
No esperen que pase el tiempo y se sientan presionados, que ya necesitan la carta de fianza y fin cumplimiento a 2 o 3 días de firmar el contrato. Revisen a sus clientes, pregúntenles a sus clientes. No vayan a aceptar, digamos, a un cliente para que el cliente después les diga: no me conseguiste la carta de fianza en 3 días. Tú me ofreciste. Sí, te ofrecí, pero las empresas financieras tienen su tiempo para analizar cada cliente. Salvo, y esa es la palabra que a veces es la ambulancia de emergencia, dejen un encaje del 100%. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo les puedo señalar. Muchas gracias, Fernando, por tu excelente ponencia. Nos has ilustrado muchísimo sobre este mundo de las fianzas, pólizas de caución y cómo se ejecutan en las obras públicas. Gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, a los que nos hicieron hacer llegar sus preguntas. Esta es nuestra última edición del año, así que estamos regresando el próximo año con más entrevistas, más conversatorios. Quiero aprovechar para desearles a todos que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Igualmente para ti, Fernando, que Muchas tengas gracias. Para ti, Víctor. feliz año, que estés en familia, siempre todos con salud. Sobre todo, bueno, los que podamos estar cerca en casa, ¿no? Y lo demás ya por un tema de prevención de manera virtual. Excelente, Víctor. También mis saludos a ti en especial y también a todos que han tenido la buena participación en este webinar, y cuando gustes otros temas en los cuales podemos desarrollar, a tu disposición. Gracias, Fernando. Te voy a tomar la palabra. De hecho, que el próximo año nos vamos a volver a juntar. Muchas gracias a todos. Bendiciones.